compartir el link de transmisión para que se vinculen las personas. Ya están entrando las personas. Entonces, pues muchísimas gracias. Ok, veamos el link, se los voy a compartir por WhatsApp. ¿Cómo estoy con mi... Si puedes compartir el link por correo, para mí sería mejor, porque estoy con mi celular aquí. Listo, ya mismo te lo comparto a correo también. Sí, para mí sería mejor, gracias. Bueno, entonces unos minutos, por favor. Y ahí ya Aquí ya comparto estoy con viendo el mis... enlace. Ok, ya te lo envío. Bueno, mientras les envío la conexión, vamos a ver si puedo. Listo, ya están entrando las personas desde Perú. Están entrando los seguidores de Richard. ¡Qué bien! Muy bien. Bueno, aún no tenemos link, entonces voy a ir comenzando. Denme un segundo acá, por favor. Muy bien, las personas que ya se están conectando, les voy a hacer una introducción mientras tenemos el link de divulgación. Nos encontramos hoy con dos de los expertos más reconocidos en comunicación política y opinión pública de América Latina. Nos acompaña Luciana Panque, una queridísima colega a quien le tengo un aprecio gigante, postdoctorada en temas de comunicación política. Ojalá sea la directora de mi postdoctorado también, ahí valen los anuncios comerciales. Seguro que Y sí, querido. el señor Richard Tapia, un admiradísimo colega, abogado, comunicador, consultor de gobierno, una de las opiniones más serias y más, digámoslo así, con mayor credibilidad en Perú en temas de comunicación política. Veamos a ver si ya tenemos link. A ver. No, aún no. Entonces, pues muchísimas gracias. Luciana, muy buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Richard. Qué gustazo estar con ustedes así conectada. Bueno, ya sabemos que la tecnología ahora nos siempre, bueno, ¿no? Es una manera de estarmos así juntos. Y Jorge, Richard ya estuvo aquí en mi ciudad hace un par de años, ¿te acuerdas, Richard? Preparamos un asado en la casa de mis papás, todo eso. Y Jorge, Curitiba te espera Señora, aquí en Brasil para el doctorado. Segurísimo que sí. pero por favor, o sea, yo estoy ya psicológicamente preparada para eso, preparado Y para eso. yo igualmente. Entonces esperamos esa pandemia, que hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De los gobiernos, de todo lo que pasa. Hay cosas que nosotros no podemos controlar, ¿no? La pandemia, la cuestión de la salud, pero podemos manejar y bueno, y la cuestión del gobierno, pero eso se va a pasar y depende muchísimo también de cómo nuestros gobiernos van a manejar esto, pero seguro que sí, que pronto estarás acá con nosotros y vamos a enviar para todos que nos van a asistir hoy una foto, ¿sí? Contigo aquí, con nosotros en Curitiba, en Brasil, sur de Brasil, para quien no ubica mi ciudad, estoy en el sur de Brasil. Es una ciudad conocida como la República de Curitiba, donde Lula estuvo en la cárcel por más de un año, donde fue es la ciudad donde nació la Operación Lava Jato, donde trabajaba el ex-ministro Moro. Entonces es una ciudad bastante reconocida en términos de la política de Brasil y, por supuesto, de América Latina. Estoy en el sur de Brasil, es una ciudad conocida como la República de Curitiba, donde Lula estuvo en la cárcel por más de un año, donde fue es la ciudad donde nació la Operación Lava Jato, donde Jorge, ahora Muchísimas sí te escucho. gracias, Luciana. Richard, muy buenos días.
Jorge, buenos días Luciana, un gusto estar con ustedes reunidos por esta plataforma, un poco aquí llevando la cuarentena a la que nos ha sometido esta pandemia del coronavirus, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué nos reúne hoy? Hoy nos reúne pues los datos que tenemos desde ayer, en donde Brasil y Perú encabezan la lista de contagios y muertes, desafortunadamente, en América Sí. Latina por el COVID-19. Pero también hay otros elementos que nos reúnen. Curiosamente, buena parte de esos resultados se han señalado a responsabilidades de los líderes. Esta es una pandemia que ha cuestionado seriamente el liderazgo en los países. Y uno de los temas que se ha cuestionado en los países tiene que ver con dos elementos. Uno, el manejo de cifras reales ante la sociedad. Ha habido muy serias acusaciones en Perú de ocultar información. Richard ha sido uno de los que ha señalado ese tipo de Uhum. problemas. Y la otra es la toma de decisiones, sobre la cual también pues, se le han hecho muy fuertes señalamientos al presidente Bolsonaro en Brasil. Entonces, pues iría con esa primera parte desde su punto de vista como analistas de comunicación política y como testigos directos de esta situación. Quisiera conocer su opinión sobre cómo ha sido la comunicación y cómo ha sido el liderazgo de los gobernantes de Brasil y Perú frente a esta pandemia. Luciana, te doy la palabra. Muchas gracias, Jorge. Bien, Brasil se ha convertido en un blanco mundial y todo el mundo se está observando nuestro país, en especial después de la llegada de la ultraderecha acá, ¿no? Con la elección de Bolsonaro, pero nadie creo que se estaba preparado con las cosas que están pasando ahora en Brasil, con su gestión en la pandemia. Una cosa es, nosotros ya estábamos preparados con acciones, por ejemplo, en relación a la economía, que este gobierno se sacaría, por ejemplo, derechos de los trabajadores y cosas así, ¿no? Que son con el punto de vista muy enfocado, ¿no? Con las cuestiones de mantener la desigualdad social, de mantener la economía liberal y todo eso. Entonces, esto por más que este actual presidente todos los días, desde que ha empezado su gobierno, se saca una palabra muy chocante, es palabra, de hecho, declaraciones muy chocantes, muy duras, muy babosas. Y entonces, nadie creo que se estaba preparado para tener las dos cosas a la vez. Un virus mortal que ha matado en Brasil, hoy por hoy, más gente que ha matado en China. Hoy tenemos en Brasil más de 5.000 muertos por el virus. Y hay una subnotificación de los casos. Entonces, Brasil no está preparado para hacer los apuntes de todos los casos. No toda la gente que tiene el virus sabe que tiene el virus. No todos que murieron en esos días están en los registros como muertos por el virus. Pero muchísima gente más ha muerto en esos tiempos sin haber como un documento oficial que es por eso. Entonces, hoy Brasil tiene esas dos situaciones de tener un líder que todos los días habla cosas con el hígado, con las emociones y no con el cerebro, y tiene el virus en el aire, y que son dos cosas muy asombrosas. ¿Qué pasa entonces en términos de gestión? No hay gestión, porque Brasil tiene 200 millones de personas, es gigante, es continental,
nuestra constitución prevé que los estados tienen hasta determinado punto libertad. Entonces hay determinaciones del gobierno y los estados y el gobierno federal, el gobierno de Bolsonaro, están peleando por el poder, porque cuando los gobernadores, los alcaldes y alcaldesas vieron que el presidente ya no estaba controlando el virus, que decía que el virus era solamente una enfermedad, que era solamente una gripecita, ¿no? Este es como hablamos en portugués, siempre con las palabras así, diminutivo. Entonces los gobernadores, los alcaldes dijeron, no, eso no se puede. Entonces, ellos empezaron a seguir las normas de la Organización Mundial de la Salud, porque nuestro presidente tiene una situación muy en serio que es no respetar los científicos, otros líderes. Él solo no respeta. Cree que sus ideas son las más importantes, no respeta periodistas y todo esto, tampoco la Constitución. Hay muchos escándalos y en términos de comunicación usa los bots y todo lo demás para voltear la opinión pública a su favor. Hay temas aquí muy fuertes porque se manejan las emociones de la gente. Entonces todavía sigue con un fan club, maneja su gobierno con unos 30% de aprobación, los otros 70% ya no más, y hoy por hoy 45% de la gente aprueba su impeachment. No sé si esta es la palabra. Además, después de ayer haber hablado que puedo hacer, creo que ustedes vieron en las redes la expresión daí. Daí en portugués, estaba antes buscando una traducción para el castellano, pero no la encuentro. Es, que se joda. Es una disculpa por la palabra tan fea, pero creo que es lo mejor sinónimo. Es decir, no, si murieron 5,000 personas, que se joda, no puedo hacer nada. Fue algo así, con ese sentido que el presidente ha hablado ayer. Entonces, amigos, la situación en Brasil es una total falta de manejo de la comunicación institucional. Y creo que tenemos unos minutos más para hablar punto a punto. Sí. Bien, Richard, ¿cuál es tu lectura de la comunicación entre el gobierno hacia la ciudadanía? Ha sido una de las voces que señala el tema de que no se están manejando apropiadamente las cifras. De hecho, tú y yo hablamos hace básicamente una semana cuando veíamos unas imágenes de personas cayéndose al suelo asfixiadas. Yo te pregunté, ¿era en Lima? Decían, y me dijiste, sí, es Lima, pero era muy curioso ver pues estas imágenes, pero como que las cifras que llegaban a Colombia sobre Perú pues eran mínimas. ¿Cuál es tu lectura de lo que está sucediendo en Perú en este momento y que ya desde anoche aparezcan como el segundo país con más casos de COVID? Bueno, Jorge, yo quisiera hacer una pequeña introducción al tema antes de ir al punto en específico. Primero, hay que empezar señalando de que esta pandemia en el Perú ha desnudado la crisis y la situación dramática que ha vivido no solo en estos últimos años el sector salud en el país, sino desde hace 40 años por lo menos que la situación del sector salud en el Perú está abandonado. Para traerles una referencia a los amigos que nos siguen, básicamente se ha estado dentro del presupuesto del sector salud el 2% del Producto Bruto Interno en estos últimos años. Correcto. Se nos vendió de que éramos un país que está con su economía vigorosa y todo lo demás, que en efecto así ha sido en los números, pero eso no se ha visto retribuido en la inversión. Hablar solamente de salud en el tema de salud. Antes, la pandemia nos cogió con algo más de 200, entre 200 y 400 camas de UCI. Y eso es mucho decir, porque de esas 400, supongamos que era el top, muchas han estado inoperativas. Correcto. Entonces, la primera reflexión con la cual quiero empezar es que no es solamente la culpa del actual gobierno, sino esta situación
es producto del abandono del Estado a través de por lo menos 40 años desde mi percepción. Correcto. Dos, en este entorno el presidente tomó algunas medidas oportunas, como el cierre de fronteras. Se puede discutir que pudo ser más antes, desde el primer caso, como quiera, pero digamos que cuando el gobierno reacciona, lo hace en su momento oportunamente. Desde ahí se viene utilizando, o se utilizaba a diario, una, entre comillas, conferencia de prensa en donde el presidente anunciaba las medidas que iba tomando según el comportamiento del virus y obviamente nos decía y prácticamente nos brindaba la calma. Así no pasa nada, todo está controlado, estamos preparados, no pasa nada. Bueno, han pasado los días de la cuarentena, se han ampliado hasta por 2 o 3 oportunidades, si no me equivoco. ¿Y qué hemos tenido? Que la realidad ha superado las expectativas. Han salido cifras en donde contradicen las cifras iniciales que daba el presidente. Por ejemplo, los mismos médicos que manejan o que dirigen los hospitales públicos en el país han señalado, digamos, en una discusión con el gobierno de que las camas que dice el gobierno tener no son las que están en operatividad. Correcto. Entonces se ha formado, yo veo que al menos en estos últimos, la última semana, se ha formado un divorcio entre los medios de comunicación y el gobierno. Porque prácticamente si uno revisa la televisión nacional en el país, se puede dar cuenta de que no pasa nada. Estamos, digamos, viendo los mismos programas, estamos viendo de repente con una orientación hacia algunos casos en particular que tienen que ver con algunas personas que vienen sufriendo de mayor impacto esta pandemia. Vemos ahora el estallido de revueltas en los penales. Y finalmente tenemos un presidente que ha cometido errores. Y eso hay que señalarlo claramente. No pasa nada. Nosotros en nuestro análisis no tratamos de, digamos, echarle la culpa a este gobierno, como iniciaba yo de un inicio esta conversación, pero sí que este gobierno ha cometido errores fundamentales. Por ejemplo, decía, vamos a una cuarentena, todos aceptamos la cuarentena, pero después había algunos sectores que estaban más desfavorecidos de la población y el gobierno dice, bueno, a ellos le vamos a dar un bono. A partir de mañana vayan a cobrar los bonos en los bancos. Y finalmente los bancos lucían unas colas interminables y muchas veces sin guardar las medidas respectivas. Correcto. Hay muchas personas que han perdido sus empleos en la capital, en Lima, y que alquilaban cuartos y digamos que tenían empleos eventuales y como ya no tienen alquiler, no pueden pagar el alquiler porque ya no tienen trabajo, entonces se están desplazando a sus regiones de origen donde están sus familias. Y en ese sentido, la cuarentena ha cortado la comunicación con todas las regiones. La inmovilización es total. Y entonces el gobierno hasta ahorita no sabe cómo reaccionar frente a ello. ¿No es cierto? Hemos tenido también la opinión de un ex general, o almirante, perdón, que fue del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, diciendo que el presidente no los ha convocado porque finalmente esto se podría haber solucionado con ayuda del ejército para las movilizaciones. Otro punto que creo que es un error y hay que señalarlo es destinar el dinero de ayuda a las municipalidades. Creo que en el papel era buena la intención, pero sabiendo que en el país hay un grado enorme de corrupción en el sector público, ha hecho que, por ejemplo, la ayuda que se iba a destinar a los más necesitados a través de los municipios se ha convertido en una caja de Pandora, ¿correcto? Por ejemplo, si yo te tengo que entregar una canasta valorizada en $20, bueno, la canasta sí la valorizo en $20, pero los productos no alcanzan ni siquiera a $7, para hacernos una referencia. ¿No es cierto? Entonces hay problemas en el pesaje, en la calidad de los productos, están encontrando latas de conservas con gusanos y no son las características que la municipalidad lo ha comprado. Frente a ello, ¿no?, surgen muchas voces que creo que este es un tremendo error porque tranquilamente el Estado pudo haber hecho compras masivas con entrega en destino, ¿correcto? O sea, compro por volumen y digamos, al encargado, al que se está haciendo la compra, con el compromiso de que él lo entregue en el punto de destino, ¿no? Y así un poco cortamos
esta suerte de entregar dinero para ver que los alcaldes hagan lo que están haciendo. Y en muchos casos hay señalamientos, en muchos, sobre todo en los sectores más pobres, digamos que de estos actos criminales de corrupción, ¿no? En donde el dinero no está llegando. Y es así que llegamos a más de 40, 43 días, 44 días de, digamos, de cuarentena en el país, y la gente tiene más preguntas, está más desorientada. Estamos viendo que en las calles que el aislamiento social obligatorio que determinó el Estado, ahora lo estamos viendo que está haciendo agua por todos lados. Basta salir por la ciudad, vemos gente que está haciendo su vía normal, los carros particulares que estaban prohibidos de circular están circulando como vía normal, los mercados igual, y esto al parecer se está convirtiendo ya en una, digamos, una suerte de sálvese quien pueda. Dios no quiera que suceda eso en el país, no quiero alarmar con esto, pero básicamente ese es el análisis frío, ¿no es cierto? Ya en algunos puntos, por ejemplo, en la región Lambayeque, en el norte, en el oriente, en Loreto y en Piura, las cosas se están colapsando, ya están llegando a sus máximos niveles. Hemos escuchado a médicos, a profesionales de salud exigiendo, por ejemplo, mayores equipos de protección. El Estado dice que ya les ha entregado, pero obviamente estos se desechan día a día, y también hay un problema en el mercado internacional por adquirirlos, y todo se genera, digamos, suma y abona en problemática para el sector salud, que también estamos escuchando que en estos puntos ya hay algunas camas, se han habilitado camas de UCI, equipos, respiradores, ventiladores mecánicos y todo lo demás, pero lo que ahora empieza a faltar es el recurso humano, es decir, personal médico, personal de enfermería, personal de salud en general, para atender. ¿Qué hacemos con camas dispuestas si no tenemos el recurso humano, ¿no? Entonces, frente a ello, el número, por otro lado, el número de, digamos, de infectados ha ido subiendo, nos acercamos peligrosamente a los 30.000 casos, ¿no es cierto? Y en el número de fallecidos ya estamos llegando casi a los 1.000 fallecidos, ¿no? Entonces, la población está viendo que el aislamiento social obligatorio propuesto por el gobierno está haciendo aguas por todos lados. Los policías se sienten diezmados, ya no se dan abastos, tienen el temor del contagio y la posterior muerte, porque el Estado, también hemos visto denuncias, parece que no los está protegiendo. Entonces, frente a todo este escenario, digamos que hay más dudas que certezas, y eso es lo que Dios no quiera entre en la mente del ciudadano y se empiece a generar un pánico colectivo, ¿no es cierto? Por lo pronto, la situación es de una tensa calma, y digamos que estamos a la espera de que esa curva, la famosa curva, sea, digamos, llegue a su punto máximo y empiece a decaer, cosa que todavía no ha sucedido en el país, ¿no? Ok, Richard acaba de tocar un tema clave, y es el tema de los recursos. Acá se ha visto un tema similar, y quiero que como que unifiquemos la lectura acá, y es, aquí en Colombia también es muy evidente pues que llevan 40 años de saqueo de los recursos públicos de la salud, y pues en este momento que se necesitan pues se hace demasiado evidente pues que esos recursos no están. Pero además ha sido una gran oportunidad para estructuras de corrupción que están aparentemente entregando un número de ayudas, pero cuando se va a ver, pues efectivamente el porcentaje que se está entregando es mínimo con respecto a las cifras que se están dando a conocer. Y el tercer punto sobre esta situación es que pues, se están aprovechando del confinamiento para pues, generar un gran saqueo de los recursos del Estado. ¿Tú tienes una lectura en ese aspecto, Luciana? Parece que Luciana no nos está escuchando. No, se me ha cortado el audio. Ah, sobre la cuestión de los recursos, Jorge.
Sí, Bueno, por acá lo que están intentando hacer es como está, se está implementando, ¿escuchan? sí, Luciana, ¿estás escuchando la señal por varios aparatos, por ejemplo, el computador y el celular? ¿O solamente por el computador? Hay algo que te está generando un retorno extraño. Se acaba de ir tu audio. No tiene audio, Luciana. Ahora, Ya, listo. del gobierno fue sacar de otros ministerios, no solamente de la salud, para que la gente que ahora está sin empleo o que los empresarios no se sacaron de sus empresas, todo que tuvieron que cerrar las puertas mientras la pandemia, el confinamiento, puedan tener como ingresos. Pero ahí llega una ironía, porque fue justo en este actual gobierno que hubo un cambio tremendo en las leyes trabalhistas, laborales, perdón, mi portuñol, se me había olvidado la palabra, pero hubo ahora, justo ahora, este cambio, que fue un cambio tremendo. Antes, ¿qué pasaba? Las leyes laborales no permitían que los empresarios sacaran a la gente de las empresas o tiendas o que fuera sin nada. Pero ahora la ley lo permite. Entonces, ahora que se pasó eso con la pandemia, miles y miles y miles de empleados sin ingresos, sin nada. Y el gobierno se quedó con la opinión pública presionando. Sí, presidente, te elegimos, tú dices que eres el Mesías, el enviado, gente como la gente, ahora nosotros estamos ahí sin nada. Entonces, ¿qué hizo? 3 meses con ingresos. Esos ingresos que son como $100 mensuales, $100, porque el dólar también está tremendo, muy caro por acá. La gente se va a la calle para sacar esa plata, se tardó muchísimo. Otros empleados domésticos, la clase mediana no les paga. Entonces, es como Richard ha comentado, la gente con menos ingresos, la gente con menos condiciones, son las que más están sufriendo, porque muchas siquiera tienen agua para lavar sus manos. Y acá se está pasando una cosa que para mí es lo más fatal. No hay el confinamiento obligado. No hay. Porque cuando intentamos hacer eso en Brasil, que se tomó para todos, como en el inicio, ahí, la mitad de marzo, como 15 días, algo así, el presidente rompía el confinamiento. Él llegaba en las calles, sacaba a la gente, se sacaba las selfies, todo, como si no pasara nada. Él dio el ejemplo como si no pasaba nada. Entonces empezó a mover toda la gente como si la vida está normal. Vários municípios hoje em Brasil, para vocês terem uma ideia, há 5.000 municípios em Brasil, mais de 5.000 municípios, 5.400 e pico municípios em Brasil. Vários
la vida afuera de las ventanas es como si no pasara nada. En algunos estados hay leyes un poco más duras. Por ejemplo, en el mío, el gobernador está a firmar una ley donde solo podemos salir a la calle con mascarillas. Y si no usa la mascarilla, la gente tiene que pagar, ¿no? Pero otros, no pasa nada. No sé si me explico. Porque el gobierno federal no impone leyes, dice que el Brasil no se puede parar, dice que las escuelas no se pueden parar, que los estudiantes tienen que regresar a las clases presenciales, como se, ¿sabe? Y nosotros que somos servidores públicos, investigadores y profesores, por ejemplo, de las universidades públicas, es como si no estuviéramos trabajando, que deberíamos regresar a las clases presenciales, como si otras actividades y otras clases no fueran nada. Entonces, hay un descaso total del gobierno. Entonces, esta cuestión de la corrupción sobre la plata, todavía la prensa no ha hablado de esto por acá, pero tenemos un historial de Brasil terrible en ese sentido. Y tuvimos un escándalo el último viernes cuando el ministro de la Justicia se pidió para salir del país, de su cargo, de su función, justamente por la presión política del presidente, que pidió personalmente para tener acceso a dados que sobre su familia. Entonces, hay ahí crímenes muy fuertes del presidente para controlar cualquier investigación, inclusive de corrupción. Entonces, mis amigos, no puedo afirmar, pero que hay cosas fuertes en ese sentido, seguro que sí. Muy bien. Hay un elemento clave que quisiera que tomáramos entonces los tres, y es la credibilidad del gobierno de cada país. Voy a poner como referente lo que ha sucedido en Colombia. En Colombia, quien preside actualmente el gobierno viene de un partido que tradicionalmente ha utilizado mecanismos para generar información falsa. Se le ha sorprendido en repetidas ocasiones generando información falsa, incluso generando el cambio de metodologías de medición para que las cifras los puedan favorecer. Es como si cuando hacemos una evaluación y calificamos 5 y nos va mal, pues el gobierno dice, pues ya no es de 1 a 5, sino de 1 a 3. Entonces, si yo saqué 2, realmente me fue bien. Alteran las metodologías para poder manipular las cifras y llegar con estas cifras a la opinión pública. El efecto ha sido, pues, que obviamente las cifras del gobierno son muy poco creíbles y efectivamente después de que haya locuciones, incluso las personas casi que están cambiando de canal cada vez que sale el presidente, porque las cifras y lo que dice, pues es un elemento netamente discursivo que no se compadece ni es de lejos comparable con lo que está sucediendo en la realidad. Entonces, quisiera esa lectura de ustedes, saber qué tan creíble es el gobierno y su discurso frente a la ciudadanía. Richard, te doy la palabra. Sí, mira, justamente Jorge conversábamos, como bien dices, hace unas semanas atrás sobre esos temas, sobre todo de las muertes, de los decesos que están ocurriendo. Y al ver esas imágenes que nos llegaban, obviamente algunas como las que conversábamos, ¿no? De que una persona estaba tirada porque estuvo en momento del toque de queda que hay aquí en todo el país, y obviamente para no irse preso, detenido por la autoridad, no tuvo la mejor idea de que tirarse al piso. Pasó la autoridad y se levantó y se fue corriendo a su casa, ¿no? Eh, tipo de esas cosas hemos visto, pero también hemos visto algo que yo creo que es 80-85% que puede ser producto del coronavirus, pero también habría que ver que frente a este aislamiento hemos percibido como sociedad otras cosas que de repente han estado pasando y por el correr de nuestras vidas, el correr de la vida misma del país, de nuestras ciudades, no nos hemos percatado. Por ejemplo, yo creo que también dentro de eso han habido, digamos, gente que ha muerto por algún asunto de paro cardíaco, por temas de epilepsia, que normalmente pasábamos y lo veíamos y alguien lo recogía por ahí, ¿no? Pero ahora, frente a que el aislamiento,
y estos casos son gente de que tiene mayores, o mejor dicho, tiene escasos recursos económicos, o gente indigente que anda por las ciudades, ahora bien, obviamente que ahora se ven más. En conclusión, no hemos visto, más allá de algunos casos aislados de muertos en las calles en el Perú en general, pero sí yo desde un primer inicio dije que las cifras que daba el gobierno no eran las que se condecían con la realidad. Después ya de un buen tiempo, el gobierno no ha tenido más que ir sincerando las cifras. También el Colegio Médico, el vicedecano del Colegio Médico del Perú, también señalaba en ese sentido, decía que las cifras que nos están dando no se ajustan a la realidad porque nosotros estamos viendo en el día a día cuántos fallecidos hay en los hospitales y eso no se ven reportados en las cifras que dice el gobierno. A tal punto, desde que salió el ministro del Interior recientemente, un portal de investigación solamente averiguó, creo que desde el 20 de marzo a inicio de abril, no me acuerdo exactamente hasta qué fecha de abril, pero me imagino que es la primera semana, en un crematorio de Lima se habían cremado más de 1.025 personas, fallecidos, cuerpos, ¿no es cierto? Supuestamente en época de pandemia. Y en esa época el Estado daba algo de 600 o de 700 fallecidos. Entonces, ahí hay una alarma contundente. El gobierno ha salido a decir de que obviamente puede ser cierto eso, pero nosotros damos cuenta de las cifras oficiales que nos reportan y hay bastante gente que es indigente o como fuese de otra forma o porque no quiere que lo señalen que un miembro de la familia ha tenido el virus y lo rápidamente los incineran y a todos le ponen por sospecha porque no están confirmados y es un proceso engorroso exhumar el cuerpo para ver si hacerle la prueba. No. Entonces, el gobierno ha dado esa respuesta. Pero como fuese el caso, estamos viendo en estos días, anoche, por ejemplo, en Lambayeque, que es esta región del país, del norte del país, en donde los propios médicos, ellos se están grabando, ¿no es cierto? Y creo que solamente en esa tarde-noche reportaban como 27 o 37 muertos y los fallecidos en bolsas negras confinados en un lugar, sin que nadie los retire. Correcto. Y estas imágenes están saliendo no por los medios de comunicación, porque, digamos, es complicado tener acceso, digamos, a estas imágenes, pero sí a través de las redes y grabados por médicos, por enfermeras, por personal de salud que trabaja ahí. Correcto. Entonces, estamos viendo, pues, yo sinceramente pienso de que no hay una voluntad de engañar a la gente. Yo creo que el gobierno ha querido mantener la calma, que esto no se genere un pánico, pero nosotros sabemos que en un momento de crisis y cuando la vida del ciudadano está en peligro, uno no puede ocultar las cifras. No puedes ocultar las cifras porque si no, la gente no hace caso y no acepta el aislamiento social obligatorio porque dice, bueno, si esto no pasa nada, es cuestión de pobres, es cuestión de gente que no tiene acceso a los servicios básicos de agua o de higiene, ¿no es cierto? Entonces es problema de los pobres y de los ancianos. Yo soy joven y, digamos, hago mi vida normal. Y si tienes a la televisión transmitiendo los programas que normalmente, habitualmente transmitían, aquí no hay un estado de crisis, no hay un estado de emergencia nacional, o no hay un estado de guerra, como dice el gobierno. Simple y llanamente es una cuestión, digamos, que para la opinión pública, para la mayoría, para los bolsones de ciudadanos, lo toman como que aquí no está pasando nada, no es una cuestión de políticos ahí que se están peleando por el poder seguro y por el tema de salud, pero aquí no está pasando nada, porque igual no se está reflejando en la cantidad de muertos, tampoco quisiéramos pues llegar a 5.000 muertos, nada de eso, simple y llanamente es que se debe decir que esto es una cuestión peligrosa y que obviamente está causando ese número de muertos. Ya estamos llegando, digamos, al máximo digamos, de la infraestructura de salud que tiene el país. El decano del Colegio Médico decía, si es que llegamos a más de 30.000 o 35.000 casos de contagio, esto va a ser imparable. Y se suponía que la cuarentena ordenada por el gobierno, con los famosos martillazos a la curva para
hacer bajar el índice de contagio y de fallecidos, y no ha resultado. Ha resultado el 30%, entre otras cosas por las cosas que les había señalado al inicio, por dar un bono, por ir a entregar las canastas. Es decir, quédate en casa, haz la cuarentena, aíslate, pero por otro lado, anda ya un tumulto y recoge tu canasta de víveres, recoge tu bono al banco de dinero para que soportes este tema de no ingresos, de falta de ingresos, y obviamente ahí hay un error tremendo que hasta ahora no se corrige, ¿no? Porque siguen dándole dinero a las municipalidades para que sigan, digamos, entregándole estas canastas de víveres a los ciudadanos más desprotegidos, y por otro lado están siguiendo dando dinero, bonos económicos, que saquen, digamos, el dinero que tienen las AFPs, las cuentas de ahorros de los bancos, en fin, no se está pensando en la enfermedad. Y eso porque desde un inicio, ustedes no sé si vieron las declaraciones del primer caso del presidente de El Salvador, Bukele, que fue claro, ¿no? Aquí el Estado asume, el Estado ayuda y ve la forma de cómo podemos ayudar a nuestros ciudadanos. Aquí se ha hecho, digamos, por tramos, pero finalmente el tema económico, que es el que preocupa realmente al ciudadano, digamos, que vive del día a día, no tiene una respuesta hasta ahora. Se lo manda a cobrar y obviamente se generan colas en los bancos. Se le manda a entregar una canastita de víveres y hay cola, ahí hay disputas, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un divorcio entre lo que dice el gobierno de las cosas que hay que hacer y las cosas que se ven en la realidad. No hay una comunión entre ambos, y tampoco hay como te digo, capacidad de reflejo para poder corregir estos errores, ¿no es cierto? Y estamos llegando, como insisto, al máximo de la capacidad del sector salud que tiene el país, y si Dios no quiera llegamos a los más de los 35.000 casos, esto se va a salir de control, ¿no? Ok. Una pregunta sobre la lectura también de estos elementos. No estoy recibiendo audio de Richard. Bueno, creo que listo. Bueno, hay unos temas de similitud. El libro El Traidor, de una periodista mexicana, que se publicó ahora en diciembre, puso sobre la mesa en América Latina una discusión muy grave, y es la protección comercial, las alianzas comerciales y políticas de narcotraficantes con agencias antidrogas de los Estados Unidos. Básicamente retoma un caso que ya se había presentado con Gary Webb, después en el gobierno Reagan, en donde las agencias antidrogas hacían alianzas con narcotraficantes para proteger los envíos de droga y todo el comercio de droga, a cambio de generar incidencia y control político en los países. En el caso colombiano ya casi que tenemos escándalos a diario de la relación de narcotraficantes directamente con miembros del gobierno, patrocinando la campaña del presidente, incluso siendo miembros del gobierno. Hace días identificaron 3 laboratorios de droga en la finca familiar del embajador de Colombia en Uruguay. Y hemos visto noticias similares en Brasil. En Brasil también tuvimos el escándalo del avión de la comitiva presidencial en España con droga. Aparentemente la información que llega a Colombia, el hijo de Bolsonaro vinculado con este tipo de grupos, y se habla de un término que es el narcofascismo. Son narcos que entran en la política con un enfoque fascista. Luciana, quisiera conocer cuál es tu lectura, tú que estás ahí en este sentido. Muy bien. Antes, Jorge, solo me gustaría comentar un poco lo de Richard antes. ¿Cómo es importante esta cuestión de información de las contradicciones, verdad? Porque se manejan los estados de ánimo de la población.
¿verdad? Porque hay, ¿dónde vamos a nos fiar la información? La información del gobierno, la información de los medios, la información de las redes. Entonces la población se queda como, híjole, ¿dónde voy a mirar? ¿Cómo voy? Entonces, y sí, antes aquí unos apuntes, porque no sé cómo se pasa en Colombia o en Perú, pero acá se pasa un fenómeno, bueno, muchos gobiernos no les gusta la prensa, porque uno de los papeles, de los retos, ¿no? De la prensa es hacer la fiscalización de los gobiernos. Entonces, algunos de los gobiernos tienen buenas relaciones con la prensa y otros gobiernos empiezan una verdadera guerra con la prensa. Acá hay una guerra total con la prensa, con desprecio, con bromas, hasta que muchos bolsonaristas envían amenazas de muerte para periodistas. Esto es verdad. Cuando hicieron como con autos, así, un auto detrás del otro. No me acuerdo de esta palabra en español, pero con ¿Caravana los, sería? caravana, Jorge. Híjole, esto. Entonces, hicieron varias caravanas de apoyo a Bolsonaro pidiendo para terminar el aislamiento de la pandemia. Aquí en Curitiba pararon delante de los medios y hablando cosas terribles a los periodistas. Mueran, sus hijos ya saben, y así va. Tengo varios amigos periodistas y me comentan que no pueden muchas veces manifestarse porque reciben amenazas de muerte. Y esta gente usa hashtag en las redes, esa gente que amenaza, Bolsonaro 2022, Bolsonaro tiene razón, Bolsonaro mi ídolo, y así va. Entonces, es gente que sí viste la ropa bolsonarista de defensa del presidente. Entonces, la información está, es un producto de muchísima relevancia en ese momento para manejar los estados de ánimo de la opinión pública, porque muchísima gente más va a morir, justamente porque no sabe más en quién se fiar. O muchas informaciones que están en las redes son informaciones falsas que son justamente patrocinadas por empresarios y por este grupo que Jorge ahora me ha preguntado. Entonces, ahora voy a comentar, Jorge, esta cuestión del narcotráfico en Brasil, que son grupos muy fuertes, con mucha plata y un grupo de presión que acá está involucrado hasta con la policía. Entonces son conocidos como milicianos. Milicia. Esta es la palabra en portugués porque muchas veces es una expresión de sinónimo de la policía aquí, un tipo de policía. Entonces, hay como muertes de personas que eran del grupo de confianza de la familia Bolsonaro. Y además esta cuestión de esta droga que fue, no tuvieron como esconder, ¿no? En España y así va. Y son grupos no solamente de un hijo, entonces hablamos del clan, es toda la familia que está involucrada con el asesinato de una regidora en Río de Janeiro, que era justamente la mujer que era la lideresa de las investigaciones en contra de estos policías narcos. Entonces, la cosa criminosa en esa familia es muy fuerte. A veces vemos pelis, ¿no? Películas que hablan del narco, la influencia del narco en Colombia, en México, y acá en Brasil creo que es la primera vez que es tan evidente, pero es evidente para un grupo, para otro el presidente todavía es lo más santo, lo más cristiano, lo más original de todos.
Y les comento cómo la comunicación de este grupo es tan bien hecha, la comunicación paralela, no la comunicación oficial, es tan bien hecha que hoy tienen aplicación, una aplicación que sus seguidores reciben todo lo que quieren de la familia, sin filtros, de la prensa, sin nada, y dicen que Globo, ¿no? Que el mayor grupo de comunicación es todo equivocado, y así va. Entonces, la situación criminosa de verdad es la gente que los denuncia, muchos temen por su vida. Ok, pues a partir de ese punto que señala Luciana, te reúno, te sumo la pregunta anterior con la siguiente, de una discusión que hubo en la Cumbre Mundial ahora en febrero en Cancún. Pues se discutía la credibilidad y la reputación de pues, los diferentes mandatarios, pero hubo un tema muy interesante en cuanto a la discusión de la protección de la justicia. Se habló muy bien de Perú, de la separación de poderes, y la gente decía cómo han hecho de bien en el caso de Brecht, cómo la justicia ha funcionado en Perú, mientras que en otros países pues no se logró. En Colombia, por ejemplo, el abogado de Odebrecht lo pusieron de fiscal, entonces pues la investigación nunca avanzó. Entonces, Richard, te voy con esta pregunta, el tema de narcotráfico, pero también el tema de cómo ha logrado Perú, o si es real lo que se ve desde afuera, cómo ha logrado Perú pues tener aparte su sistema judicial y procurar mantener sólidas sus instituciones. O suceden casos como los que señala Luciana, en donde pretenden presionar a la justicia, presionar a los medios de comunicación para que determinados sectores delictivos pues puedan actuar libremente. Richard, te doy la palabra. Bueno, sí, yo diría que son casos aislados. O sea, no te podría decir que todo el sistema de justicia del Perú funciona a la perfección. Eso sería algo ilusorio. Pero sí, en el tema del lavajato, para empezar, que es lo más conocido, sí se ha logrado pues poner a presidentes, expresidentes, investigarlos, ¿no? Uno se suicidó porque ya al parecer estaba acorralado por las investigaciones y todos los entendidos señalaban de que su próximo destino era la cárcel, ¿no? El presidente Toledo, que está en proceso de extradición, estaba detenido en Estados Unidos y está próximo a venir, bueno, y se salvó, como decimos nosotros por aquí, por la campana, porque la pandemia evitó que sigan el proceso de extradición, pero ahí está, no se ha detenido. Casi todos los expresidentes, digamos que son la figura más emblemática del Estado, en los últimos tiempos, o han terminado presos o están con algunas restricciones en cuanto a su libertad. Ninguno se ha salvado, algunos más, algunos menos. El más emblemático es el expresidente Fujimori, que todavía sigue preso, sigue, ¿no? Las acusaciones que tiene. El expresidente Toledo está en un proceso de extradición en Estados Unidos, detenido en una cárcel, ahora con arresto domiciliario por el tema de la pandemia. El expresidente Ollanta estuvo preso un tiempo y lo sacaron, no sé si tiene alguna, creo que tiene impedimento de salida del país, algunas restricciones, pero está en su domicilio, sigue siendo investigado, él y su esposa. El expresidente García también, ya acorralado por las investigaciones, para muchos se suicidó para evitar ir preso, que no, él toda su vida evitó pisar una cárcel y por ahí quizás algún temor de llegar a lo que su padre en algún momento también estuvo preso, ¿no? Y que él lo visitaba de pequeño, y por ahí hay un tema psicológico, dicen algunos. Pero en fin, el hecho que ya no está con nosotros. El expresidente Pedro Pablo Kuczynski también sigue siendo procesado, estuvo para él ahí detención efectiva, pero como tiene algunos achaques propios de la edad, problemas del corazón, está en arresto domiciliario. Correcto. Entonces, hemos visto que muchos de esos gobiernos han tenido escándalos de corrupción por narcotráfico, que es lo que a tu pregunta inicial, Jorge, ¿no es cierto? Desde el emblemático avión presidencial de Fujimori, en donde encontraron droga,
y le echaron, si no me acuerdo bien, la culpa al piloto, también del buque de la Armada Peruana, que también tenía cargamento de este tipo de sustancias, ¿no es cierto? Y así, el expresidente García, ahora afinado, también tuvo acusaciones por liberar a Burriers, a gente que está vinculada con el tráfico de estos estupefacientes, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto que durante todos estos últimos 30 años, si no un poco más atrás, el acompañamiento y cada vez de una manera más agresiva del narcotráfico en las instituciones públicas, ¿correcto? En este gobierno, hasta ahorita, que yo recuerde, no ha sido señalado por ese tema. Sí hay casos evidentes de corrupción, pero en otros sentidos, en malversación de fondos o de repente en, digamos, obras que no se hicieron bien o, en fin, de ese tipo de corrupción, más, digamos, más orientado al ámbito económico, pero sí hemos visto en los gobiernos municipales gente, digamos, abiertamente líderes de bandas criminales llegar a ser alcaldes, ¿no? Llegar a ser alcaldes, ¿no? Y eso se ha visto en Lima muchas veces, y ahorita ya están presos algunos, y también al interior del país, con lo que nos, digamos, nos da una idea de que estas bandas criminales del narcotráfico y crimen organizado están cada vez más apoderándose del sector público, ¿no? Y lo que decía Luciana, efectivamente, tú en campaña ves que gente que tiene, digamos, que las inversiones que hace en una campaña electoral no se condicen con la realidad del partido político que avala esa candidatura, con el patrimonio que tiene ese candidato. Y finalmente, va a resultar que la inversión que hacen en la campaña es 3, 4, 5 veces más lo que esa persona de llegar a ser un alcalde o lo que fuese, a ese cargo público, con el sueldo que va a percibir por los años, no le va a alcanzar. O sea, ¿quién invierte 20, 25, 30 veces más de lo que puede percibir? O sea, ahí nomás hay un llamado, digamos, un clarinazo de alerta, ¿no? Pero sin embargo, como dice Luciana, ocupan redes, ocupan medios de comunicación, digamos, crea un entorno favorable para estas personas y cuando llegan al gobierno, y lo hemos visto en algunas municipalidades distritales y provinciales, lo que hacen es operar desde ese puesto, ¿no es cierto?, sus, digamos, oscuros intereses que realmente eran para los cuales digamos, se presentaron a estas contiendas electorales, ¿no? Entonces, y ahora no solamente estamos viendo eso, por ejemplo, para meter el tema de la corrupción durante esta pandemia, tenemos que la Policía Nacional, que es, digamos, uno de los que están en la línea de frente, en la primera línea frente al COVID, haciendo que se cumpla la cuarentena, que tiene contacto directo con los otros ciudadanos, que sus jefes, sus altos mandos, no tienen la mejor idea de que comprarle estos insumos de protección de salud a gente que vende llantas, a gente que vende, empresas que venden, que son de otro rubro. Pero como estamos en un estado de emergencia, tú tienes la opción de comprar directamente a quien tú quieras. Y finalmente se anulan los procesos porque a una prensa que está investigando, ¿no?, denuncia y obviamente hace que esas compras se caigan. Y finalmente vamos 10, 15, 20, 30 días que por estos motivos de corrupción los policías no tienen los implementos que necesitan de protección para cumplir su trabajo. Entonces, estamos viendo, ya lo habíamos señalado, en las compras de las canastas, ya lo habíamos señalado, en que hay una corrupción sistemática instaurada y que esta pandemia, si en algo positivo ha servido, es para desnudar todo ese tipo de desgracias que hemos tenido en nuestro país. Como digo, no es de ahora, no es por cargarle la mano al presidente. Al presidente Vizcarra le ha tocado enfrentar esta situación, pero esto no viene de él, viene de mucho más atrás, mucho más atrás. Y eso hay que dejarlo claro, ¿no? Y ahora, al señalar estas percepciones, no podemos decir que estamos en contra del gobierno, no, para nada. Lo que estamos haciendo es que señalarle los errores, contribuir con eso para que retome y pueda reconducir la lucha frente a esta pandemia, ¿no? Ok, nos faltan 2 preguntas. Entonces,
pues para ir ya cerrando. Concretemos algo que también han señalado los dos, tanto Richard como Luciana, y es algo que también lo discutimos hace 8 días con dos consultores, uno de Ecuador y otro de México, en donde veíamos casos muy curiosos, y es la relación entre el gobierno y los periodistas. En el caso de Ecuador, los periodistas muy cercanos a Lenín Moreno, lo mismo en Chile, los periodistas muy cercanos a Piñera, pero curiosamente son los presidentes peor evaluados del continente. En Colombia sucede lo mismo, la prensa está de la línea del presidente. Las únicas respuestas contrarias o críticas van a estar en redes sociales porque los medios de comunicación enfilaron filas con la información oficial. En el caso de México, incluso de España, es completamente contrario. Se están generando unas posturas distantes del gobierno, pero le preguntaba yo al colega mexicano que a qué se debía una reputación tan alta de Andrés Manuel López Obrador, que está por encima del 50% de aprobación, está muy alto, bajo del 65 al 50, igual sigue siendo el más alto del continente, pero es contrario a la prensa. La semana pasada se presentó todo un escándalo con TV Azteca llamando a ser desobedientes con el gobierno y la respuesta de la opinión pública fue contraria a TV Azteca. Y era muy curioso encontrar eso. Los presidentes que han logrado alinear la prensa alrededor suyo tienen muy mala reputación. Estoy hablando de Lenín Moreno con 4% de aprobación, Piñera, que por fin logró salir del 10% o 6% y subió como a 20% en una encuesta bastante extraña, y Andrés Manuel López, que tiene a la prensa en contra, pero con un alto nivel de credibilidad. Quisiera la lectura de ustedes en este aspecto entre relación entre prensa, gobierno y opinión pública. Luciana, te doy la palabra. Bueno, dando continuidad a lo que ya había comentado antes, aquí la relación del gobierno federal y la prensa no existe. No existe con los periodistas formales, los periodistas de los medios grandes, de los medios que no tienen vínculo con la religión evangélica. Porque el presidente cuando hace como poquísimas reuniones con la prensa, por ejemplo, no hay agua, no hay donde esos periodistas sentarse, no hay sillas. Yo no estoy de broma, así es, no hay nada. O ya dicen, o la gente espera horas y horas y horas y el presidente no las recibe y así va. Es muchísima falta de respeto con esos profesionales. Hubo una situación, además varias, sí, en Twitter hay varios registros de videos de periodistas que enseñan eso, pero hay uno muy emblemático con una foto del presidente haciendo esto, así, una banana para los periodistas. Y dice, ustedes aquí, es como desafiar a los periodistas. Entonces, el tipo es tan, ahí sí, hago una crítica y asumo el riesgo de hacer esa crítica, pero el tipo ahí no me puedo creer que esto se pasó de un presidente a hacer un desrespeto tan grande a los profesionales del periodismo, porque los periodistas no escriben en los medios todo lo que al presidente le gusta y hace eso como si fuera un niño. Es un tipo muchísimo, parece niño, ¿no? Entonces, para esos periodistas que hacen ese trabajo con medios, entonces, que no son evangélicos y son medios más críticos, estas son las reacciones del presidente. No hay relación, hay desrespeto, hay bloqueos en las redes y hay muchísima ironía, agresividad y fuerza en contra.
para la gente que escribe en los blogs, en los medios no formales, para gente que no es periodista, no tiene formación en periodismo, pero tiene cualquier medio digital y se cree periodista, hace comentarios. Y o es un medio de tele o radio que es evangélico, que aquí hay varios diputados que son dueños de teles, periódicos y emisoras de radio evangélicas. Ese sí, el presidente sí va y habla de Dios todo el tiempo y se pone como si fuera el mejor amigo. Entonces hay una comunión, hay una, como si fuera una, de verdad, un matrimonio entre, si hablan bien de mí, bien. Entonces, si puedo controlar ese medio, y son medios evangélicos. Esto es muy importante. Acá se está pasando, además, la cuestión del narco, la cuestión evangélica. En Brasil, los diputados, la bancada, ¿no? El grupo de diputados, hay grupos muy fuertes que llamamos BBB, que son los diputados de la bala, que son los diputados de las armas, los diputados que defienden justamente esto. Los diputados de agronegócio, de los bois, ¿no? Y los diputados evangélicos, que le llamamos de la Biblia, por eso que es BBB. Entonces, si cualquier medio que tiene bala, boi o Biblia son apoyados por el presidente. Medios que no son apoyados por esos tres grupos ya no se vuelven enemigos fatales. Wow, muy particular ese fenómeno, muy Así es. particular. Richard, tu opinión, por favor. Bueno, aquí no hemos llegado todavía a esos niveles, solamente tenemos, obviamente, hay una prensa que tiene, o mejor dicho, que tiene sus orígenes o sus soportes en el sector empresarial, ¿no? Y son los que están empujando de una u otra manera eh, a que la cuarentena se levante, porque finalmente ya hemos estado mucho tiempo en cuarentena y que el país necesita reactivarse. Y es más, si tú ves el plan que el presidente ha estado trabajando con sus ministros del plan de reactivación económica en 4 tramos, estamos viendo de que el primer tramo al que se va a liberar son los agroexportadores, son el sector minero y el sector de construcción, si no me equivoco, ¿no es cierto? Que son, digamos, los sectores que de una u otra manera financian a muchos medios de comunicación, ¿no? Por la torta publicitaria, porque tiene, digamos, inversiones directamente, por ejemplo, el Grupo Comercio aquí es muy fuerte en ese sentido, y obviamente han acompañado al. Pero por otro lado, hay un sector de periodistas independientes que no están en los medios tradicionales de comunicación, que a través de medios digitales, a través de canales propios o cuentas propias en redes, están haciendo llegar, digamos, sus opiniones al respecto. Y muchas veces no en contra del gobierno, ¿no? Sino que hay gente que trata de, entre comillas, indilgarnos este mote de estar en contra del gobierno, ¿no? Y no se trata de eso, lo que se trata es de, como decía hace un momento, hacer ver los errores y a transparentar la información, que es lo fundamental, que es lo que se busca. De ahí podemos tener, digamos, puntos de vista distintos frente al abordaje a una pandemia inusual para todo el mundo, porque nadie estaba preparado para ello, pero por lo pronto creemos que hay puntos que deberían conversarse o deberían mejorar, ¿correcto? Y entonces ha habido una prensa que ha estado acompañando al gobierno, pero no hemos visto pues todavía, en todo caso, gracias a Dios, alguna amenaza a la libertad de expresión por parte del gobierno, ¿correcto? No lo hemos visto, no lo hemos sentido en todo caso, pero sí hay digamos, dos grupos, ¿no? Los que están de acuerdo
a rajatabla con las disposiciones del gobierno y el otro grupo que cuestiona algunas medidas que está tomando el gobierno, ¿no? Obviamente para mejor. Pero como quiera la cosa, han estado tratando de llevar la discusión en base a dos sectores. Uno, los que defienden el sistema económico liberal y los otros progresistas de izquierda que quieren estatizar todo, que el Estado provea de todo y digamos que esa vieja discusión es la que se está, digamos, en este momento, la opinión polarizándose, si se quiere, ¿no? Pero yo le agregaría algo más, aquí no se trata de izquierdas ni de derechas, ¿no? Porque tanto los de la izquierda que estuvieron desde el 80, entre comillas, de una u otra forma en el gobierno, como los que vinieron después de Fujimori, ambos son responsables de que el sector salud esté como está en este momento. Así que aquí no hay ni uno bueno ni uno malo. Simple y llanamente que esta pandemia nos está ayudando a percibir lo que muchas veces se ha reclamado y que no se veía porque obviamente la vorágine del día a día, la velocidad en que corríamos, no nos permitía darnos cuenta de eso. Pero esta pandemia nos ha hecho ver la calamidad en la que estaba el sector salud, por no hablar de otros sectores en el país, ¿no? Muy bien. La última pregunta necesaria en esta condición, la pregunta de post-pandemia. De lo que estamos viendo, y los diferentes enfoques de lo que viene una vez pues terminemos de enfrentar esto, hay tres opciones. La de Byung-Chul Han, el filósofo coreano que está en Alemania, que él dice que el neoliberalismo se va a radicalizar. Él dice que la pirámide social se verticaliza aún más, desaparece la clase media, y vamos a tener gente muy, muy rica, un pequeño grupo de gente muy rica, no hay clase social y el resto de las personas, pues básicamente con trabajos netamente operacionales trabajando para sobrevivir. Y allí hay una comparación con la película Elysium, los ricos que viven en la estratosfera y el resto de la gente que vive en el planeta para ver cómo sobrevive. Esa es una opción. Incluso Byung-Chul Han le da un enfoque policivo. Dice, va a haber un control de las ciudadanías para que no tengan pues ningún tipo de posibilidad de participación y demás. En Colombia, por ejemplo, al parecer esa va a ser la decisión hacia donde van a llevar. Buena parte de los recursos públicos están siendo transferidos en grandes cantidades hacia el sector privado y pues van a notarse ese tipo de brecha. Toman recursos públicos, por ejemplo, para la emergencia y los pasan al sector bancario. Toman los recursos del sector agrario para la pandemia y se lo pasan a esas grandes industriales. Y entonces los sectores más pequeños pues se precarizan aún más. Esa es la primera opción. La segunda opción es la que plantea Slavoj Žižek, que él dice, el neoliberalismo ha demostrado que es un gran fracaso y es necesario replantear el acuerdo ciudadano. Hay que construir nuevas sociedades con unas democracias más horizontales, un alto nivel de participación, además dentro de un enfoque altamente sistémico de nuestra responsabilidad con el planeta. Ese es Slavoj Žižek. Y en Turín, encerrado en esta pandemia también, aparece Alessandro Cavarico, que nos dice, pues lo que hizo el virus fue botarnos al futuro. Mientras la calle esté contaminada, todas nuestras interacciones y nuestra vida se va a mover en línea. Tenemos que acostumbrarnos a ese futuro de vivir en línea mientras no haya otro cambio en la realidad. Quisiera conocer la opinión de ustedes dos, de acuerdo con lo que están viendo cada uno en sus países. Luciana en Curitiba, Brasil, y Richard en Lima, Perú. Luciana, te doy la palabra. Muy bien. Jorge, por acá creo que la tendencia es más para la tercera versión, para nosotros acostumbrarnos más en línea, por ejemplo, las universidades y grupos con aglomeración a convivir más en línea. Aunque para mí
un escenario muy bueno sería descubrir democracias más horizontales, más participativas y trabajar más en grupo. Todavía no sé, Brasil, en ese momento, podría ocurrir algo muy dramático para que eso se vuelva como un apocalipsis. El neoliberalismo total con dos puntos radicales tampoco creo que va a ocurrir. Entonces, ese escenario así más dramático, 880, no, todavía creo que no ha llegado, pero a la vez tener escenarios más en línea, con más protección sanitaria y otras estructuras, de esta manera, ahí creo que sí. Um, y, infelizmente creo que en ese momento Richard había antes comentado una cosa que fatalmente es realidad por acá igualmente, que mientras uno no siente que esos números se vuelven nombres, si no se siente que es de su familia, que es una persona conocida, que ese virus puede volverse realidad, que está cerca, que puede pasar algo, creo que no va a cambiar de comportamiento y va a pensar que no pasa nada, ¿no? Entonces, mientras eso no pase, para mucha gente creo que será una cuestión de sobrevivir y adaptarse en línea. Bien, muchas gracias, Luciana. Richard, te Bueno, escuchamos. yo creo que igual, yo creo que era la tercera opción, pero con una particularidad, ¿no? Yo creo que va a ser el momento de acentuar y eso podría llevarnos a un riesgo, ¿no? Los nacionalismos, ¿no? El temor de que yo cierre mi frontera porque el otro está contaminado o no, vienen de un país contaminado que no sabe manejar esta pandemia o lo que será la post-pandemia, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí hay un riesgo de que otra vez se ponga a la palestra los famosos nacionalismos, ¿no? Los nacionalismos radicales, es decir, cierre, yo no hablo contigo porque tú eres un apestado en el barrio, para tomar la frase si se quiere. Eh, pero también es una oportunidad, yo creo que el liberalismo, el nuevo liberalismo, no va a desaparecer, va a acompañarnos por mucho más tiempo, ¿no? Por ejemplo, estas situaciones de estar o llevar nuestras actividades más en línea, ¿no es cierto?, nos llevan a una dependencia. Ya estamos hablando de lo que se viene, que es la guerra del 5G, que el que controla el 5G prácticamente controla tu vida, tu ciudad, tu país, lo que fuese. Entonces, yo creo que efectivamente, querramos o no, por un buen tiempo, por lo menos, estas actividades en línea, por ejemplo, que ya se están creando en este momento, ¿no? Por ejemplo, nos llegan a los correos servicios de venta de productos desinfectados de una tal manera, puedes pagar por tarjeta, en efectivo, y te lo dejan en la puerta de tu casa. No todo lo pides online, ¿correcto? ¿Eso qué está haciendo? Está haciendo nada más que acelerando los procesos de digitalización que teníamos, digamos, en algunos países más, menos avanzados, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de negocios nos va a acompañar en el futuro muy cercano, los famosos delivery a través de drones, ¿no? Yo creo que, no quiero especular, pero yo creo que toda esta pandemia seguro que más adelante nos iremos enterando que nos están confinando a ciertas actitudes, ¿no es cierto? Por ejemplo, la presencia online, ¿no? Antes, por ejemplo, la educación que uno podría tener virtualmente, por así si uno se inscribía en un curso, en posgrado, en la Complutense de Madrid o la Autónoma de Barcelona, ¿no es cierto? En el Perú, para hablar del Perú, decían, bueno, esos cursitos por mensajería, ¿no? Digamos, los ninguneaban. Ahora, ahora esos cursos ninguneados, digamos, porque, digamos, el aislamiento social y el temor a contagiarse en estos países, no, que la educación virtual siempre ha sido la buena, es excelente y todo lo demás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque estamos poniendo, bueno, eso nos daría para entrar en otro tema, que es el negocio de la educación, ¿no es cierto?
que ha venido, digamos, impulsado en estos tiempos de liberalismo. Pero en fin, a lo que iba es que yo creo que, a manera de resumen, es que los nacionalismos se van a acentuar, tanto regionales al interior como nacionales, digamos, para los países fronterizos y vecinos, ¿no? Yo creo que esto nos va a llevar a eso, pero igual la economía online se va a acelerar, va a crecer y habrá formas de seguir haciendo este intercambio, ¿no? Por lo pronto, lo que estamos viendo ahora en épocas de cuarentena es que la naturaleza como que se ha dado un respiro, estamos viendo playas más limpias, aire más limpio, y de repente se me ocurre pensar de que era un mensaje de la naturaleza tenernos un ratito en casa Así. reflexionando sobre cuál ha sido nuestro comportamiento y hacia dónde queremos seguir avanzando, ¿no es cierto? Muy bien, pues muchísimas gracias. Se me llena el corazón y el alma haber discutido con dos personas a quienes aprecio y admiro tanto, como Luciana y como Richard, y las personas que estuvieron en línea y las personas que pues están compartiendo en este momento eh, esta disertación, pues muy agradecido por habernos acompañado. Entonces nos veremos en una próxima oportunidad con un nuevo tema de interés de comunicación latinoamericana. Luciana, muchas gracias. Richard, muchas gracias. Gracias Jorge, a gracias a ti. ti, un fuerte abrazo a ti también, Luciana. Saludos a ustedes. Igualmente, me siento muy contenta de ver ustedes y ojalá muy pronto podemos abrazarnos personalmente. De todas maneras, Luciana. Cuídate, Luciana. Saludos, Jorge. Gracias por la Cuídense. oportunidad. Igual.